Mis propios padres me cobraron renta mientras mi hermana vivía gratis, ahora soy dueña de su casa. El sobre estaba junto a mi plato como una amenaza disfrazada de formalidad. Blanco, sin marcas, mi nombre escrito en mayúsculas con un tipo de letra frío, sin rastro de calidez humana. Lo levanté con cautela, y en cuanto lo abrí, la voz de mi padre, Richard, sonó como si estuviera leyendo la factura de un servicio público. 1.500 al mes. Incluye alquiler, internet, electricidad y tu parte de los gastos de la casa. Ni siquiera me miró al decirlo. Solo soltó la cifra, tajante. Bajé los ojos a la hoja. Había una lista minuciosa, 900 de alquiler base, 200 de servicios, 400 de contribución familiar. Y una nota al pie, impresa en negrita, hazlo a tiempo. Se aplican recargos por mora. Sentí un nudo en la garganta. Era como recibir un veredicto en un juicio que nunca supe que estaba ocurriendo. A mi lado, Chloe hacía girar la pasta con el tenedor, las uñas recién hechas brillando bajo la luz. La pantalla de su móvil iluminaba su cara mientras veía un tutorial de maquillaje. Ni levantó la vista. Ella nunca lo hacía. Intenté empezar a defenderme, a explicar lo que estaba cargando ya sobre mis hombros, pero mamá, Margaret, me interrumpió con su voz suave, casi dulce, como si quisiera endulzar el veneno. Tienes 2 trabajos, Amelia. Eres estable. Ya es hora de que aprendas a ser responsable como adulta. Me tragué la respuesta que quería gritarle. Soy estable porque no descanso, porque corro de un lado a otro sin respirar. Pero no lo dije. Solo recordé en silencio cómo mis días se consumían entre el banco de 8 a 4, luego las carreras para llegar al restaurante y aguantar hasta medianoche. Recordé las mañanas sin desayuno y las noches en la habitación que yo misma pinté a los 10 años. ¿Cuándo empieza esto? Pregunté en voz baja, todavía clavada en los números. La semana que viene, respondió Richard con indiferencia. Confiamos en que podrás con eso. Margaret golpeó el borde de su vaso con el tenedor y añadió. Y para que quede claro, los pagos atrasados tendrán un recargo de 50. Así funciona el mundo real. No dije nada más. Asentí, doblé la hoja con cuidado y la guardé en el bolsillo, como si al hacerlo pudiera también contener el peso en mi pecho. Me disculpé, me levanté y subí las escaleras antes de que me quebrara delante de ellos. Encendí el portátil en mi cuarto y abrí mi cuenta bancaria. No era una fortuna, pero tampoco estaba vacía. Me quedé observando las cifras durante largos minutos, como si esperara que me dieran una respuesta. Finalmente, abrí una hoja de cálculo y escribí en el encabezado, recibos de alquiler. En la sala, escuché a Chloe reírse por algo que había visto en su teléfono. Añadí otra columna, gastos que no pagan. En ese momento entendí que no estaba aprendiendo la lección que mis padres creían estar enseñándome. Estaba aprendiendo otra muy distinta. Días después, mientras revisaba mi tarjeta de crédito, descubrí algo peor, el nombre de Chloe en los cargos. Esa semana trabajé 5 turnos en el banco, 3 cierres en el restaurante, y apenas probé 4 comidas completas. Mis muñecas dolían de cargar bandejas, mis piernas ardían de tanto estar de pie y mi correo electrónico estaba lleno de alertas por sobregiros y recordatorios de pagos. El viernes llegué a casa agotada. Encontré a Chloe recostada en el sofá, usando una de mis sudaderas como si fuera suya, viendo un programa de citas. En la mesa de centro había un paquete de Amazon con mi nombre, pero claramente no lo había pedido yo. Lo levanté con incredulidad. Chloe, ¿usaste mi tarjeta otra vez? Ni siquiera parpadeó. Dijiste que sí podía. Y eso fue hace meses, y era para los libros de texto. Se encogió de hombros, sin quitar la vista de la televisión. Pues nunca cambiaste la contraseña. La miré esperando una disculpa, una mínima señal de vergüenza. No llegó. Solo el ruido del televisor llenó el espacio. Margaret apareció desde la cocina, secándose las manos con un paño. ¿Qué pasa aquí? A Chloe sigue usando mi tarjeta sin permiso, respondí, conteniendo la rabia. Mamá suspiró, como si ya estuviera cansada del tema. Gamelia, tu hermana está intentando encontrar su camino. Tú tienes ingresos estables. ¿Por qué no apoyarnos mutuamente en lugar de estar contando cada cosa? El nudo en mi garganta me quemó. Para ellos, no era un robo. Era algo natural, esperado. Una carga que debía asumir simplemente porque yo podía. Esa noche, sola en mi habitación, revisé de nuevo mi cuenta. Encontré más cargos que no reconocía, cosméticos, suscripciones de streaming, kits de comida. Todos facturados a la tarjeta vinculada a nuestra cuenta familiar compartida. Abrí mi hoja de cálculo y añadí otra pestaña, cargos de Chloe. Después, abrí el navegador y tecleé, como disputar cargos no autorizados en tarjeta compartida. No presioné Enter. Cambié de pestaña y busqué, como abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, abrí una cuenta nueva en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, lejos de la sucursal donde trabajaba. Usé un apartado postal y el correo de mi trabajo para mantenerlo discreto. Deposité mi pequeña bonificación trimestral, apenas 1,000. Un comienzo silencioso. Esa noche, en mi hoja de cálculo, cada pestaña se llenaba de colores, verde para pagos confirmados, amarillo para cargos en disputa, rojo para los rastros de Chloe en mis cuentas. Cada clic era como tomar aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua.
2 días después, estaba en la ventanilla cuadrando depósitos cuando Oliver, mi compañero en el banco, se inclinó sobre el separador con esa sonrisa perezosa que siempre llevaba. Parece que te estás preparando para un juicio, bromeó, mirando mis papeles. Quizás sí, respondí sin mucho ánimo. Él arqueó una ceja, esperando más. Bajé la voz. Y no es solo el alquiler que me impusieron, Oliver. Es todo lo que Chloe gasta, las reglas absurdas en casa. Estoy harta. Oliver me miró en silencio, luego giró su pantalla hacia mí. Había abierto el registro público de hipotecas. Tus padres refinanciaron la casa el año pasado. Sus préstamos están en mora. Al menos 3 meses de retraso. Me quedé helada. Pero, yo he estado pagando. Damelia, dijo con calma. No te están enseñando a ser responsable. Te están drenando el sueldo para cubrir sus deudas. Eso no es independencia. Es dependencia. Sus palabras me golpearon con fuerza. Esa noche, de nuevo frente a mi hoja de cálculo, añadí una fila debajo de contribución hipotecaria y escribí en negrita: no se trata de ayudarme a crecer. Se trata de que ellos no se ahoguen. Hice 2 copias del archivo, una en mi escritorio, otra en la nube. Etiqueté la carpeta como evidencia. No estaba segura aún de para qué la usaría, pero necesitaba guardar cada prueba. El cansancio era brutal, pero ya no trabajaba solo para sobrevivir, estaba construyendo mi salida. Un día, durante un almuerzo tardío en la sala de descanso, Oliver deslizó su teléfono por la mesa. Mira esto. Había un listado de casas en venta, 3 habitaciones, precios por debajo del mercado porque los dueños estaban desesperados. No puedo permitirme una casa, dije, aunque mi voz tembló al reconocer que parte de mí quería creer que sí. Oliver se encogió de hombros. Hoy no. Pero quizá no estés tan lejos como crees. Has estado ahorrando. Lo estás haciendo bien. Asentí en silencio. Cada semana, la cuenta secreta crecía un poco más. No lo suficiente para la casa de mis sueños, pero sí para un comienzo. Esa misma noche, después de mi turno en el restaurante, me quedé despierta leyendo todo lo que encontré sobre comprar propiedades de forma privada, proteger mi nombre en los registros públicos. Para cuando salió el sol, tenía un plan. Al día siguiente, me reuní con Mrs. Thompson, una clienta del banco de toda la vida y agente inmobiliaria semijubilada. Siempre había sido amable, nunca curiosa en exceso. La cité en un café pequeño de la esquina. Le conté lo que necesitaba. Ella apenas parpadeó. Vamos a crear una sociedad fantasma. Serás la única socia, pero tu nombre no aparecerá en los documentos de compra. Todo irá a nombre de la compañía. ¿Cómo se llamará? Pregunté, insegura. Tú elige. Me quedé en blanco. Recordaba haber escrito unas palabras al azar en mi hoja de notas, Dumbbell Properties. Sonaba firme, sólido. Así quedó. Mrs. Thompson se encargó del papeleo. En pocos días tenía una carpeta con los documentos de la sociedad y una lista de verificación titulada Operación Salida. A partir de entonces, cada noche empecé a empacar en silencio. Unas cuantas cajas de ropa, algunos libros, mis viejos cuadernos de dibujo, cualquier cosa que no quisiera dejar atrás. Durante las pausas del almuerzo, llevaba las cajas al trastero que había alquilado. Nadie lo notó. Mi armario se vaciaba poco a poco, pero Chloe estaba demasiado ocupada con sus vídeos frente al aro de luz, y mis padres solo asumían que estaba cansada. No se equivocaban, lo estaba. Pero no era una rendición, era un plan. Elegí un martes. Ese día, todos estarían fuera. Chloe tenía pilates, Margaret su club de lectura, Richard el partido semanal de squash con sus amigos. Oliver pasó temprano para ayudarme a cargar las cajas más pesadas con la excusa de llevarme al trabajo. El resto lo terminé sola, artículos de aseo, la ropa del último cajón, el portátil en el asiento trasero del coche. Dejé mi llave sobre la mesita de noche. En la mesa de la cocina, puse una hoja de papel doblada con mi nombre en la portada. A partir de hoy me mudo. Ya no debo pagar renta. Los servicios a mi nombre se desconectarán en 24 horas. Por favor, reenvíen cualquier correspondencia a la dirección registrada en el banco. Sin adornos, sin disculpas. Solo hechos. Me quedé unos segundos en la puerta. La casa olía al limpiador de limón que Margaret siempre usaba. La puerta de Chloe estaba entreabierta, dejando salir la luz morada de su lámpara de sal. Mis trofeos de infancia aún estaban en la repisa, como recordatorio de que alguna vez fui su orgullo. Cerré la puerta sin mirar atrás. En el coche, revisé la lista de pendientes en mi teléfono. El silencio que siguió me sacudió por dentro, como si se hubiera apagado una máquina que llevaba años funcionando bajo mi piel. Esa misma tarde, Mrs. Thompson me llamó. Tu oferta fue aceptada. Dumbbell Properties es oficialmente la compradora. Cerraremos en menos de 30 días. Me apoyé contra el volante, los ojos cerrados. No era alivio todavía, pero sí la certeza de que mi salida ya no era un sueño. Era real. Me instalé temporalmente en la habitación de invitados de la hermana de Oliver. Era pequeña, apenas lo suficiente para mi cama y un escritorio, pero tenía algo que en casa no existía, silencio. Dormí sin tapones en los oídos, sin las discusiones de Chloe por teléfono, sin la lavadora funcionando a medianoche. Solo el aire tranquilo.
Una mañana recibí un sobre en mi nuevo buzón. Era una notificación formal. La hipoteca de la casa de mis padres había sido transferida oficialmente a Dumble Properties LLC. La foto que Mrs. Thompson me envió por mensaje lo confirmaba. Margaret estaba en la entrada de casa, pálida, con la carta temblando entre sus manos, como si sostuviera una sentencia. Al caer la tarde, vi a Richard detrás de ella, revisando el mismo papel con el rostro endurecido. Y esa noche, tocaron a mi puerta. Los observé por la mirilla, mi padre con la mandíbula apretada, Margaret intentando mantener la calma y Chloe detrás, con los brazos cruzados, gafas oscuras como si fueran armadura. Abrí solo a medias. Amelia, empezó Margaret, con un tono suave. Recibimos una carta. Una empresa se hizo cargo de la hipoteca. Creemos que debe haber un error. No lo hay, dije firme. Richard frunció el ceño. ¿Sabes algo sobre Dumble Properties? Sí. No añadí más. No hacía falta. Margaret intercambió una mirada nerviosa con Chloe y trató de continuar. Y cariño, Chloe necesitará un lugar donde quedarse mientras solucionamos esto. Solo temporalmente. Siempre has sido responsable. Asentí lentamente. Sofá en el garaje, 100 al mes. Se aplican cargos por demora. Chloe me miró incrédula. ¿Hablas en serio? Totalmente, respondí sin dudar. Me enseñasteis bien. Richard se puso rojo, apretando los puños. Que esto no es un juego, Amelia. Somos tu familia. Incliné la cabeza. Vosotros también lo tratasteis como un juego cuando me entregasteis una factura mecanografiada y lo llamasteis amor. Margaret bajó la voz, con un temblor que no intentó ocultar. No fue nuestra intención. Y sí lo fue. Y lo aprendí. Cerré la puerta en su cara. Las voces quedaron ahogadas por la madera. Ningún golpe, ningún grito, solo el hueco de quienes entienden que ya no tienen control. Me quedé un rato inmóvil, hasta que volví a mi escritorio. Abrí mi carpeta y añadí un nuevo archivo, registro de la primera visita. No los invité de nuevo, pero regresaron unos días más tarde. Esta vez se quedaron en el porche, esperando como si yo tuviera que darles permiso para entrar. Finalmente, abrí la puerta y, sin apartarme, los llevé a la cocina. 3 sillas ya estaban dispuestas y un sobre grande esperaba sobre la mesa. Me senté primero y les deslicé el sobre. Margaret lo abrió. Dentro estaban todos los registros, pagos de alquiler, recargos por atraso, divisiones de servicios, recibos de supermercado, cargos de tarjetas de crédito a nombre de Chloe. Pasaron minutos antes de que comprendieran el alcance. Richard hojeaba cada hoja en silencio, hasta que llegó a la última, la escritura de propiedad. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz neutra. La escritura de vuestra casa. Ahora está a nombre de Dumble Properties. Lo leyó de nuevo, incrédulo. ¿Y esto es real? Sí. Pero como me disteis una educación para sobrevivir, la puse en práctica. Vi cómo sus hombros se desplomaban lentamente. La voz de Richard ya no era de autoridad, sino de derrota. Intentábamos hacerte más fuerte. Me cansasteis, pero aprendí a documentar, a sobrevivir, y también a ganar. Margaret apoyó las manos temblorosas en la mesa. Amelia, por favor. Me levanté. La hipoteca está bajo una entidad legal. Recibiréis un nuevo plan de pagos la próxima semana. Si queréis negociar, usad el correo que aparece en la carta. Richard no levantó la vista de la escritura. Lo acompañé hasta la puerta, junto con Margaret y Chloe. Nadie dijo nada. Les entregué el sobre con todos los documentos. Lo vais a necesitar. Es todo lo que me enseñasteis. Cerré la puerta detrás de ellos. La habitación que elegí en mi nueva casa daba al este, y la primera mañana la luz entró con una fuerza que casi me sorprendió. Pinté las paredes de un blanco suave y extendí la alfombra que había guardado durante años. Preparé mi caballete y mis pinceles, como si estuviera reviviendo una parte de mí que había estado dormida demasiado tiempo. Hacía más de 2 años que no pintaba. No era solo por falta de tiempo, en casa me había sentido tan pequeña, tan reducida, que el arte se había vuelto un lujo. Pero en ese espacio nuevo, con aire fresco y silencio, sentí que volvía a tener oxígeno. Estaba ordenando mis paletas cuando sonó el timbre. Dudé en abrir, pero al final lo hice. Margaret estaba allí sola, sosteniendo algo envuelto en papel de seda. No me quedaré mucho tiempo, dijo en voz baja. Encontré esto. Desenvolvió el objeto, era una foto mía de la exposición de arte en mi último año escolar. Yo aparecía sonriendo, con un listón azul en la mano frente a uno de mis cuadros. Estabas tan orgullosa aquel día, susurró. Nos equivocamos. No dije nada. Solo miré la foto, recordando esa versión de mí que todavía creía que sería importante. Margaret me la tendió. Pensé que quizá querrías recuperarla. Asentí y tomé el marco, colocándolo en una estantería del estudio, sin una palabra más. Ella se quedó un momento en silencio, luego se dio la vuelta y se marchó. Yo cerré la puerta, regresé al caballete y me puse frente al lienzo en blanco. Esta vez, sin temblores. Al inicio del mes envié el aviso de alquiler a mis padres. Fue breve, impersonal, sin margen para dudas, pago pendiente a Dumble Properties LLC. Precio de mercado. Periodo de gracia de 5 días.
Se aplican cargos por retraso. Al presionar enviar sentí algo extraño, no culpa, sino claridad. Ya no esperaba que ellos hicieran lo correcto, simplemente estaba aplicando la lección que ellos mismos me habían enseñado. Un par de días después recibí un correo de Chloe. Había puesto mi nombre como referencia en una peluquería local donde solicitó trabajo de recepcionista. Lo aprobé sin añadir comentarios. Esa noche vinieron Sophie y Oliver con comida para llevar. Extendimos los rollitos de primavera sobre la mesa, y durante un rato hablamos de todo menos de mis padres. Oliver, sin embargo, me mostró una copia del primer informe trimestral de la sociedad. Técnicamente ya eres rentable, dijo con una media sonrisa. No pensé que tu arco de venganza se convirtiera en un negocio viable. Me reí, de verdad me reí. Me enseñaron a cobrar recibos, respondí. Solo lo llevé un poco más lejos. Sophie levantó su vaso. Por los malos comienzos con finales mejores. Brindamos. Y cuando se fueron, me quedé en silencio, guardando el aviso de alquiler en la carpeta marcada como enviados. Era el primer documento que creaba sin miedo. El estudio olía a pintura fresca y trementina. Sobre el caballete, un lienzo medio cubierto de naranja y azul me esperaba. Pinté hasta que la luz cambió, hasta que las sombras se alargaron. Mi teléfono vibró en el mostrador, un mensaje en el chat familiar. ¿Vienes a cenar? Tenemos que hablar. A Chloe le redujeron las horas en el trabajo. Estamos intentando ponernos al día. No olvides las hipotecas atrasadas. Lo leí una vez. Después escribí una sola respuesta. El alquiler vence el primero. Se aplican cargos por retraso. Cerré la conversación y guardé el teléfono en el cajón. No más explicaciones. No más negociaciones. Solo silencio. Me acerqué al lienzo, respiré hondo y dejé que la pintura hiciera su trabajo. No estaba terminado, pero no importaba. Ese silencio ya era mío. Con el paso de las semanas, mi nueva vida empezó a tomar forma. Cada día, al entrar en el estudio, sentía que el espacio se transformaba en un reflejo de mi libertad. El olor a pintura fresca, la madera sin tratar y la luz que atravesaba los ventanales me recordaban que todo aquello me pertenecía. Colgué la foto que Margaret me había devuelto cerca de la entrada, no como un gesto sentimental, sino como un registro, una prueba de quién fui antes de convertirme en esta versión de mí misma. Ya no era la Amelia que obedecía facturas disfrazadas de lecciones, sino la que aprendió a documentar, a resistir y a ganar. Cada pincelada en el lienzo era distinta a las anteriores. Ya no pintaba para escapar, sino para ocupar el espacio que por tanto tiempo me negaron. La luz cambiaba, las sombras se movían, y en ese silencio absoluto entendí que no necesitaba nada más. Mi teléfono vibró de nuevo un día, otra notificación del grupo familiar. Lo abrí sin prisa. ¿Podrías venir a hablar? Estamos intentando organizarnos. Las cosas no están fáciles. Chloe necesita apoyo. Miré el mensaje unos segundos, con una calma que antes no hubiera imaginado. Escribí. El alquiler vence el primero. Ya conocéis las condiciones. Lo envié y cerré el chat definitivamente. Sin explicaciones, sin discusiones. No más espacio para su control. Esa noche, mientras el estudio quedaba en silencio, me acerqué al caballete. El lienzo, todavía en proceso, parecía mirarme de vuelta. No estaba terminado, pero eso era lo de menos. No había vacío, había conquista. Me quedé quieta un momento en el centro de la habitación, respirando hondo, dejando que la luz del atardecer lo cubriera todo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesaba, era mío, ganado a pulso. El inicio había sido con facturas y reproches. El final, con cuentas claras, paredes nuevas y un lienzo en blanco que ya no daba miedo. Amelia, pensé, ahora eres dueña de tu vida. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.